El Real Madrid de Xabi Alonso evita el talaverazo gracias a Lunin, gracias a Kylian Mbappé. El Real Madrid hace un partido nefasto y vergonzoso, ridículo partido del Real Madrid, en el que Lunin salva al Real Madrid en el minuto 94 con una parada antológica. El Real Madrid de Xabi Alonso gana nuevamente, pero por la mínima. El Real Madrid gana, pero sin jugar bien. El Real Madrid vuelve a ganar, pero el juego del conjunto merengue es completamente lamentable. Vamos a comentar, vamos a analizar un poco lo que fue el partido ante el Talavera. Talavera 2, Real Madrid 3. El Real Madrid se clasifica a octavos de final de la Copa del Rey y esto hay que comentarlo y analizarlo. Vamos con el video. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, sean bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, yo la verdad definitivamente estoy bastante molesto con respecto a la actitud de los jugadores, con respecto al pobre juego del equipo y a las decisiones que está tomando Xabi Alonso, en el que definitivamente lo mejor de todo ha sido el resultado, la victoria. El Real Madrid, bueno, clasificó para los octavos de final de Copa del Rey, tendrá un partido más en enero, añadiéndosele partidos de Liga, Champions, Supercopa de España, pero más allá de eso, el Real Madrid a día de hoy da vergüenza. El Real Madrid a día de hoy es un equipo que juegue el que juegue, lo van a hacer de manera deplorable, de manera nefasta. El día de ayer Xabi Alonso salió con el siguiente 11, con un 11 novedoso en cuanto habían jugadores distintos, por decirlo así, jugadores que normalmente no son titulares con el Real Madrid. En el arco, Lunin, bajo palos el meta ucraniano, volvió a disputar su segundo partido de liga con Xabi Alonso. Lateral derecho para el canterano Jiménez. Pareja de centrales Hausen junto a Álvaro Carreras. Lateral izquierdo Fran García. Mediocampista Ceballos, Arda Güler y Franco Mastantuono. Y arriba, ese tridente ofensivo entre Kylian Mbappé, Gonzalo y Endrick. El Real Madrid se adelanta en el marcador ante el Talavera, en un campo modesto, en un campo en el que, bueno, evidentemente la hinchada del Talavera estaba apretando fuertemente por su equipo local. Y la verdad es que en los últimos 20-25 minutos hizo efecto. Pero más allá de eso, el Real Madrid se adelanta por un penal. Kylian Mbappé termina concretando otro gol de penal de Kylian Mbappé, un Kylian Mbappé que ya está muy cerca de igualar esa racha de Cristiano Ronaldo en cuanto a goles en cuanto a una temporada. Está a tan solo un gol, 2 goles si no me equivoco. Pero más allá de eso, el Real Madrid, más allá de Kylian Mbappé, el Real Madrid no juega nada. El Real Madrid el día de ayer, si bien es cierto que tuvo varias jugadas de cara al arco, varias ocasiones manifestadas de gol, pero el Real Madrid tuvo 22 disparos a puerta, de los cuales 10 fueron al arco y terminó marcando 3 goles. O sea, una cifra bastante alarmante en mi opinión con respecto a cómo el Real Madrid termina concretando los partidos. Un partido en el que tenía que haberlo cerrado de manera inmediata y que se le fue complicando en el segundo tiempo. Después hubo otra jugada individual por Kylian Mbappé, de Kylian Mbappé por banda derecha, la cual termina en autogol, que le termina rebotando al defensa cuando Kylian Mbappé daba el pase atrás. Una cifra alarmante, vuelvo y lo repito, porque el Real Madrid disparó 22 veces, de las cuales 10 fueron al arco. Si bien es cierto que el arquero del Talavera estuvo bastante bien, le paró dos tiros libres bien colocados a Arda Güler. Después le paró 1 o 2 mano a mano a Kylian Mbappé. Partidazo de Endrick, me gustó muchísimo Endrick. Otra negligencia de la directiva, ¿no? Que Endrick se marchará en enero a Francia, al Olympique de Lyon, según Fabrizio Romano. Y bueno, es uno de los jugadores que más se está partiendo la cara actualmente por el equipo, los pocos minutos que le ha dado Xabi Alonso. Volviendo al partido, el Talavera se empieza a meter de a poco en el partido, apretando, adelantando las líneas. Un Real Madrid que defendía con un bloque bajo y con mucho desacierto con y sin pelota, después de esas varias ocasiones falladas en el primer tiempo. Un Real Madrid que, vuelvo, repito, no terminó de finiquitar el partido y eso le costó caro en el segundo tiempo. El Talavera que marcaba el descuento
el 2-1, por decirlo así. Después el Real Madrid marcaría el tercero por una jugada individual de Kylian Mbappé en el que da un gran disparo y el portero no termina atajándola de la mejor manera. Después el partido termina 3-2. El Talavera vuelve a marcar el segundo gol en el minuto 80. Después del minuto 80 fue una completa locura. Una completa locura en cuanto al Real Madrid, que vergonzosamente se metió atrás completamente. Los cambios, en vez de mejorar el equipo, lo que hicieron fue empeorar al equipo. Xabi Alonso, que vuelve a tener otra mala lectura en cuanto a los cambios me refiero, dando la entrada a Tchouaméni y a Bellingham, que fueron completamente inoperantes en lo que fue en el segundo tiempo, en esos tramos finales del segundo tiempo. Un Bellingham que más vale se hubiera quedado en Madrid porque definitivamente no hizo absolutamente nada. Xabi Alonso comete el error de sacar a dos jugadores importantes que lo estaban haciendo muy bien y que fueron Endrick y Mastantuono, que bueno, Mastantuono después de esa pubalgia está de a poco recuperándose, está de a poco cogiendo confianza, pero no es ese jugador determinante y no es ese futbolista que se partía la cara como a principio de temporada con Xabi Alonso. Un Endrick que bueno, recibió un par de minutos, pero bueno, tuvo dos grandes asistencias a Mbappé, que Mbappé no terminó concretando. En definitiva, el Real Madrid termina ganando este partido por individualidades. El Real Madrid termina ganando este partido gracias al héroe de Lurín, que el día de ayer se vistió de Courtois, evitando que el Real Madrid hiciera el ridículo, que se fuera a prórroga y que terminara cayendo probablemente en prórroga, porque evidentemente si el Talavera hubiera marcado el tercer gol, eso se hubiera producido negativamente para el Real Madrid, porque evidentemente este es un equipo que mentalmente se viene abajo en los partidos. Y lógicamente, para milagro de nosotros, terminamos clasificando a octavos de final, cosa que ya es alarmante la situación del Real Madrid, porque es un equipo que tiene muchas carencias. Es un equipo que depende de dos jugadores importantes, que son el arquero, en este caso Courtois, el día de ayer fue Lunin, y el mejor delantero de la actualidad. El mejor delantero de la actualidad en cuanto a estadísticas, en cuanto a números, en cuanto a juego, que es Kylian Mbappé. Esa es la realidad. Pero más allá de eso, el equipo del Real Madrid en defensa es un coladero. El Real Madrid es un equipo que no tiene idea, no tiene una identidad. El Real Madrid es un equipo que no juega nada. Es un equipo que le cuesta mucho marcar goles. Es un Real Madrid que a día de hoy quizás es uno de los peores Real Madrid de los últimos años, en mi opinión. Y bueno, yo soy partidario en que ojalá siguiera Xabi Alonso, pero es difícil apoyar al técnico cuando suceden y vemos este tipo de partidos, cuando ves que el rival es muy, pero muy inferior a la plantilla que tiene el Real Madrid. Estamos hablando de un tercera división que incluso está en descenso, que es el Talavera. No puede ser posible que el Real Madrid vaya a Talavera y haga un partido tan nefasto. No puede ser posible que el Real Madrid desperdicie tantas oportunidades de cara al arco. Si no es Kylian Mbappé, nadie marca gol. Gonzalo está teniendo una temporada terrible después de ese gran mundial de clubes. El Real Madrid no tiene ni idea en cuanto a identidad. Xabi Alonso se le vio nervioso, se le vio dubitativo, se le vio cabizbajo dentro del banquillo del Real Madrid el día de ayer, porque sabe y reconoce que el Real Madrid tiene muchas carencias y que difícilmente vaya a poder reconducir y sacar adelante este proyecto. Yo tengo mucha fe en Xabi Alonso, pero difícilmente Xabi Alonso va a pasar de enero. Probablemente el Real Madrid gane el fin de semana en el Santiago Bernabéu ante el Sevilla, pero la realidad es que este Real Madrid a día de hoy no le alcanza para competir absolutamente nada, ni Liga, ni Copa del Rey y mucho menos Champions. Definitivamente este equipo deplorable. Hay que reestructurar la plantilla y ver si definitivamente sigue Xabi Alonso, porque en definitiva sacar a Xabi Alonso, en mi opinión, y traer a Arbeloa no creo que sea la solución. Si por último el Real Madrid va a tomar la decisión de sacar a Xabi Alonso porque los resultados y el juego no ha sido el esperado, está muy bien, perfecto, está muy bien, pero por último que traigan un entrenador con experiencia, un entrenador que pueda lidiar con estas vacas sagradas, con estos egos, con estos jugadores, porque definitivamente, en mi opinión, Arbeloa no creo que sea la solución. Y se ha generado ya una campaña
en torno a que Xabi Alonso lo van a sacar, que probablemente así sea, y va a venir a Arbeloa porque es el que hay, no hay otro. Zidane, eso es mentira. Klopp, eso es mentira. Conte, eso es falso. Nadie va a venir al Real Madrid a día de hoy a meterse en este corral de gallinas ahí, que los que mandan más los jugadores que la propia directiva. Aquí mandan más los jugadores que la directiva. Así de sencillo. Mbappé juega cuando le da la gana. Ante el City no jugó, pero ante el Alavés sí jugó 90 minutos. Ante el Talavera sí jugó 90 minutos. Aquí lo que importa es que Mbappé igual y supere el registro goleador de Cristiano Ronaldo en una sola temporada. Y el Real Madrid, que en cuanto a juego, se vaya a la chingada. No importa absolutamente nada. Aquí lo que importa es Mbappé. Esa es mi sensación. Esa es mi sensación porque ayer Mbappé jugó los 90 minutos. Y Xabi Alonso prefirió sacar a Hendrik, que lo estaba haciendo bastante bien, que sacar a Mbappé y cuidándolo porque el calendario es extenso. El calendario es muy extenso y en enero se vienen muchos partidos. Por lo tanto, difícilmente se entiende cómo los cambios de Xabi Alonso, o mejor dicho, no se entienden los cambios de Xabi Alonso porque metió a Bellingham, metió a Tchouaméni y empeoraron el equipo. Muy poco apuesta por la cantera. Era un partido para jugar con Joan Martínez y con Hausen en defensa. No con Álvaro Carreras en defensa. Si Álvaro Carreras no es central, Álvaro Carreras es lateral izquierdo. ¿Pero qué estás haciendo, Xabi Alonso? Te estás poniendo tú mismo la soga al cuello. Como dijo el propio Guardiola y te lo aconsejo, mea con la tuya. Si vas a morir, muere con tus principios, con tus valores, con tu identidad, con esa identidad que te hizo ganar en el Leverkusen. Este no es el Xabi Alonso que nosotros queremos. Este no es el Xabi Alonso que el Real Madrid necesita. Que parece un monigote dentro de ese vestuario, dentro de ese banquillo. En definitiva, el Real Madrid jugó el día de ayer horrible. El Real Madrid hizo un partido lamentable y vergonzoso. Y vamos a calificar las notas de cada uno de los futbolistas que jugaron el día de ayer ante un tercera división. Primero que nada vamos a comentar a Lunin. Un Lunin que el día de ayer, en mi opinión, fue el MVP del Real Madrid. Lunin que tuvo unas 2, 3, 4 grandes paradas de antología, de mucho mérito. Y la mejor incluso fue la del minuto 94. Así que yo a Lunin le pongo un 8 porque fue el héroe del partido del Real Madrid. En defensa, Jiménez, el único canterano que tuvo el Real Madrid en el 11 inicial. Empezó muy bien, pero no terminó tan bien. Yo creo que se le vino encima la inexperiencia, se le vino encima lo que se venía en el partido. Un partido en el que el Talavera empezó a adelantar la línea, el Real Madrid empezó a replegarse mucho y eso no le convenió, no le ayudó, no le favoreció muchísimo al canterano, que estuvo retratado en el segundo gol del Talavera. En defensa, Hausen y Álvaro Carrera, un desastre, un coladero. Con y sin pelota. Un poco mejor Álvaro Carrera que Hausen. Hausen definitivamente no es ni la sombra de ese futbolista que llegó al Real Madrid a principio de temporada. Ese jugador que te jugaba bien con y sin pelota. Ese futbolista que te salía con pelota dominada. Un gran poderío aéreo. Fuerte físicamente. Bueno, hoy en día el Hausen no es el mismo Hausen de la temporada pasada que vimos en la Premier, no es ese mismo Hausen que vimos a principio de temporada con el Real Madrid. En definitiva, yo a Hausen le doy un 4, partido nefasto de Hausen. Álvaro Carreras, si bien es cierto, fue lo mejorcito en defensa, pero definitivamente Álvaro Carreras no es central. Yo hubiera apostado por Joan Martínez, cosa que no hizo Xabi Alonso, así que yo a Álvaro Carreras le doy un 5. En el lateral izquierdo, Fran García estuvo bien, ofensivamente y defensivamente, en mi opinión. Yo creo que igual le falta mucho por mejorar. Pero definitivamente fue uno de los mejores en defensa, sinceramente, Fran García. Así que yo a Fran García le doy un 6. En el mediocampo, Ceballos, Güler y Mastantuono. En definitiva, yo le daría un 5 a cada uno. Jugadores muy técnicos, pero jugadores que les falta mucho físicamente y que definitivamente el Real Madrid necesita. Jugadores más físicos, jugadores más comprometidos defensivamente. Y el día de ayer vimos esas carencias. Quizás por eso Xabi Alonso también le dio entrada a Tchouaméni, pero definitivamente no ayudó absolutamente nada al equipo. Arriba Gonzalo, como lo comenté, en lo que va de temporada está teniendo una temporada horrible, nefasta. Ya no es ese Gonzalo que nos deslumbró a todos en el Mundial de Clubes.
definitivamente. Así que yo a Gonzalo le doy un 4, tuvo un partido bastante vergonzoso. Endrick me encantó, me gustó muchísimo, le doy un 7 a pesar de que no marcó gol, pero estuvo muy comprometido, tuvo una buena actitud, tuvo muy acertado de cara al arco, le faltó fue el gol, e incluso le dio como 2-3 asistencias a Mbappé que no terminó de aprovechar. La verdad es que Endrick fue de los mejorcitos en el Real Madrid, con Kylian Mbappé, con Lunin, con Fran García. En definitiva, a Endrick le doy un 7 y a Mbappé le doy un 8 porque bueno, nos salvó nuevamente. Mbappé con sus goles termina salvando nuevamente al Real Madrid. Mbappé sigue siendo ese jugador determinante, el indomable. Y definitivamente no sé qué hubiera pasado si Mbappé no hubiera jugado este partido. Probablemente hubiera habido un talaverazo, probablemente hubiera habido una derrota vergonzosa para la historia del Real Madrid y para Xabi Alonso y los jugadores. Pero en definitiva el Real Madrid saca el partido, el Real Madrid gana y se clasifica a octavos de final en un partido deplorable, en un partido lamentable. De esta manera llegamos al final del video. Si les gusta este tipo de contenido, si suscríbanse al canal, es completamente gratuito, activar la campanita de notificaciones y darle un enorme like. Y bueno, aquí dentro de la naturaleza nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.